Cartas de un escéptico, de Gregory A. Boyd. Parte 2. Preguntas sobre Jesucristo. Carta 16. ¿Cómo puedes creer que un hombre se haya levantado de entre los muertos? ...29 de mayo de 1990... Querido Greg, encuentro tu enfoque del tema de Jesús y la Biblia tan extraño como extraña es tu opinión de Dios. Dices que para ti creer en la Biblia viene después de creer en Jesús. Esto es todo lo contrario de lo que siempre he asumido, pero veo a dónde quieres llegar. Y luego está la forma en que entiendes la inspiración. Esto es completamente diferente a lo que he oído siempre. ¿Hay otras personas allí en Betel que creen como tú? ¿O eres tú un liberal excéntrico entre los fundamentalistas? En cualquier caso, Greg, me ha parecido bastante convincente eso de que los evangelios tienen una buena cantidad de material confiable de primera mano. La defensa de tu caso me ha impresionado. Pero no me has probado que estas obras sean confiables en todos los aspectos. Y tampoco mostraste cómo el Evangelio de Juan es confiable en todo sentido. Por eso el punto que tengo que señalar en respuesta a tus argumentos es algo que ya he mencionado antes. ¿Cómo evitar suponer que haya algunas buenas leyendas entrelazadas en el material histórico de los Evangelios, así como hay leyendas entrelazadas a través de toda la Biblia? No estoy negando la credibilidad general de los evangelios, ni estoy negando que Jesús haya hecho sanidades por fe, lo que también se ve en otras religiones. Pero es posible que las historias hayan crecido tanto y tanto hasta el tiempo en que se escribieron los evangelios, que esto hizo que se creyera que Él era el Salvador del mundo. ¿No es esto mismo lo que le ocurre a personas singularmente notables? Tú sabes que también se cuentan historias milagrosas de Buda y Mahoma. En el centro de este asunto se encuentra un problema fundamental que yo tengo con todo este asunto del cristianismo. Cada persona muerta que he conocido ha seguido muerta, pero los cristianos dicen que Jesús se levantó de la muerte. Me estás pidiendo que tire por la borda toda esta evidencia que yo y cualquier otra persona que haya vivido tengo de que la gente permanece muerta por la confiabilidad general de ciertos documentos antiguos acerca de los cuales no sé mucho. ¿Le creerías a una persona generalmente confiable que hoy te dijera que un amigo suyo se levantó de la tumba? No sé por qué los discípulos pensaron que Jesús se había levantado de la muerte, pero me parece que cualquier explicación es mejor que dar por hecho que realmente resucitó. Quizá los discípulos tuvieron alucinaciones. Eso pasó en Fátima, y he oído que ha pasado en otros lugares. La gente ve cosas fantásticas, especialmente los que son religiosos fanáticos. Ahí tienes a Oral Roberts. O quizá alguien se robó el cuerpo. Quizá algunos traviesos. O quizá Jesús inventó de alguna manera todo el embuste. Es lo que dice Sean Thiel en The Passover Plot, la trama de la Pascua. Yo en realidad no sé, pero no creo en la historia de que Él se apareció después de la muerte con todos esos ángeles y cosas. Bueno, me preguntas al final de tu carta quién creo yo que fue Jesús. Es una pregunta para la cual no tengo una respuesta definitiva. Pero de una cosa estoy seguro. Quien quiera que haya sido ya no está. Ha muerto. Quizá hayamos caído en un atolladero, Greg, porque creo que lo que he venido objetando hasta aquí es simplemente un artículo de fe, y la fe es la única cosa de la que carezco. Créelo o no, esto va más allá de la confiabilidad general de cualquier documento antiguo. Ahora el que se habrá cansado eres tú. Hemos venido manteniendo esta relación de cartas por más de un año, y a pesar de todos tus argumentos intelectuales, que de verdad admiro,
No creo que esté más cerca de aceptar tu fe de lo que estaba al principio. En cierta forma, mi opinión de Dios ha cambiado. Y claro, ahora estoy mucho mejor informado. Sé lo que tienes que ser. Te quiero, papá. ...16 de junio de 1990... Querido papá, espero todo vaya bien por esas tierras calurosas. Usted se puede reír de nuestros inviernos congelantes, pero nosotros nos reímos de sus veranos. Veo la clase de calores que están teniendo. Supongo que usted sale lo menos posible de casa en el verano, tal como lo hacemos nosotros en el invierno. No hay duda de que este es un universo caído. No hay jardín del Edén donde no haya alguna estación u otra cosa que atormente nuestras pobres almas. Bien, vamos a hablar de teología. He separado toda la tarde de hoy para escribir esta carta porque creo que va a ser mi obra maestra para usted. Quiero hablar de la resurrección y este es, me parece, el tema más crucial que podemos analizar usted y yo. Déjeme primero referirme a su preocupación de que me esté cansando de su escepticismo. Olvídelo. Admiro la fuerza de su carácter y la agudeza con que plantea sus preguntas y sus objeciones. En realidad me gusta. Más allá de mi interés personal en el tema, disfruto el diálogo con usted sobre las cosas más importantes de la vida. Nunca antes habíamos hablado como lo hemos estado haciendo ahora. Pero también sé algo que usted no sabe y esto alienta mi fuego. Usted, papá, es un hombre marcado. Dios tiene su número. Él le ama apasionadamente y quiere que estén juntos por toda la eternidad. Y a pesar de todas las objeciones que usted tiene en su mente respecto al programa de Dios, Él sabe que su corazón es dócil. Mi trabajo es sencillamente aclarar hasta donde me sea posible los asuntos intelectuales para que así Él tenga acceso libre a su corazón. Y creo que Él lo está logrando poco a poco con cada carta. Esta confianza combinada con mi amor y preocupación por usted me inspiran para seguir adelante. Llámelo instinto visceral, pero estoy seguro de que usted va a ser salvo. Quizá no se dé cuenta y quizá las evidencias por ahora sean muy pequeñas. Pero cuando oro por usted, se apodera de mí una gran confianza. Es el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que está quebrantando su corazón escéptico. Es posible que esto que le digo le suene cursi, pero a mí no me incomoda. Estoy convencido de que algún día va a mirar atrás y verá que yo tenía razón. En cualquier caso, no necesita preocuparse de que me esté cansando, porque no es así. Entremos ahora en materia sobre el asunto de la resurrección. Primero usted dice que la resurrección es sencillamente un artículo de fe que uno puede o no creer, y sospecha que aquí hemos tenido una especie de jaque mate. No lo creo. Por supuesto, creer en la resurrección es más que una hipótesis histórica sobre un acontecimiento histórico, pero eso no significa que no tenga nada que ver con una hipótesis acerca de un acontecimiento histórico. El hecho ocupó un lugar en la historia y por tanto debe indagársele con criterio histórico como cualquier otro acontecimiento supuestamente histórico. Para creer en la resurrección de Cristo se necesita algo más que evidencia. También creo que el Espíritu de Dios tiene que trabajar en el corazón de las personas. Pero esto no significa que esta creencia pueda o deba considerarse separadamente de la evidencia histórica. Cuando se trata de la verdad, la mente y el espíritu trabajan en armonía. Sé que no me debo preocupar por el trabajo del Espíritu para convencer a su corazón. Yo no soy el Espíritu Santo. Pero de todos modos me preocupo por lo que respecta a mi propio empeño en convencer su mente. Así es que me gustaría que habláramos sobre la evidencia de la resurrección.
no es simplemente un artículo de fe. Es un artículo de fe que se entrecruza con razonamiento histórico. Segundo, usted tiene razón cuando dice que si bien demostré la credibilidad general de los evangelios, incluyendo Juan, pero esa es otra historia muy interesante que no tiene puntos pendientes, no probé que los evangelios eran confiables en todo sentido. Pero ¿es esta una exigencia razonable, papá? ¿Cómo podría alguien probar alguna cosa relacionada con un documento histórico antiguo? Yo he venido sosteniendo que debemos tratar los evangelios como tratamos otros documentos antiguos, pero lo que usted me plantea va más allá de esto. Por supuesto, es posible que haya aspectos de los evangelios que no sean confiables, pero lo que nos impulsa a afirmar que los evangelios son generalmente confiables es que la carga de la prueba está ahora sobre la persona que niega la confiabilidad de los evangelios. En cierto sentido, ellos tienen que decir por qué lo dicen. Si hay historias fantásticas en los evangelios, deberían demostrarlo, porque tenemos buenas razones para sostener que son fidedignas. Mi tercer punto está relacionado con esto. Usted sospecha que algunas leyendas se han infiltrado en el fundamento histórico de los evangelios. ¿Pero en qué se basa para decir eso? De todo lo que he podido encontrar, y estudio bastante esta materia, la única base real que alguien tiene para hacer esa afirmación es que en los evangelios hay aspectos sobrenaturales de la vida de Jesús. Por lo tanto, los relatos de los evangelios son en cierto sentido legendarios. Pero ¿cómo consiguió esa gente su conocimiento infalible sobre el universo? La idea de que vivimos en un universo donde cada cosa que ocurre tiene que tener una causa natural es un asunto de fe ciega como cualquier otro. Es más, parece ser una idea que no tiene nada que ver con usted, pues usted ya cree que hay un Dios personal detrás o sobre el universo. Y si hay tal deidad, ¿cómo podríamos descartar la posibilidad de su intervención? Por el contrario, si Él es el ejemplo supremo de todo lo que somos, me imagino que más bien deberíamos esperar su intervención. Hay además 4 argumentos históricos contra la teoría de que el Evangelio contiene material de leyenda. Primero, los Evangelios son escritos solo unas décadas después que ocurrieron los hechos que narran, y ese no es tiempo suficiente para que se desarrollen leyendas importantes. Segundo, los evangelios fueron escritos en un ambiente hostil en el cual hubieran impedido el desarrollo de adiciones legendarias. Tercero, si hubo adiciones legendarias, sería de esperar encontrarlas en los estratos posteriores del material del evangelio, pero no en los anteriores. Muchos teólogos liberales en los siglos XVIII y XIX trataron de probar esto, pero el intento fracasó porque no lo pudieron probar. Los primeros materiales, como los posteriores, están llenos de milagros. De hecho, las epístolas de Pablo representan una visión plenamente divinizada de Jesús, o sea, Él es el Señor y Dios. Y muchas de ellas fueron escritas antes de cualquiera de los evangelios. Incluso estas cartas contienen material que puede probarse que son anteriores a su composición, material que tiene a un Jesús sobrenatural. Por ejemplo, Filipenses 2, versículos del 6 al 11. No, los hechos sobrenaturales de la vida de Jesús no se desarrollaron con el tiempo. Estuvieron allí desde el principio. Finalmente, si los evangelios introdujeron material legendario entre su de otra manera confiable material, deberíamos esperar que este material no pasara el criterio histórico del que hablamos antes, como los demás materiales no legendarios. Pero este sencillamente no es el caso. Recuerde la narración de la resurrección de Juan 20 de que le hablé. Este relato tiene todas las características del informe de un testigo ocular. Por lo tanto, papá, no veo una buena razón para anular lo que afirmamos en cuanto a la confiabilidad general de los evangelios cuando narran hechos sobrenaturales. Y esto también aplica a lo que se dice sobre la resurrección. Si alguien va a negar la confiabilidad de estos relatos, a ellos les corresponde demostrar por qué. Pero pienso que eso es muy difícil.
Además de lo que se ha dicho, la evidencia de la historicidad de la resurrección es, a mi parecer, más fuerte que la de cualquier otro hecho en la vida de Jesús y que la evidencia sobre la historicidad de muchos acontecimientos históricos que aceptamos sin objeciones. Permítame expresarle brevemente mi caso. Primero, del suceso de la resurrección dan fe 5 fuentes independientes: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo, quien en 1 Corintios 15 hace referencia. Además, hay un número de otras fuentes como Pedro y Santiago. Esta pluralidad de fuentes realza grandemente la credibilidad de cada una. Se puede aceptar que Mateo y Lucas tomaron prestado algo de Marcos como lo hicieron en alguna otra ocasión. Pero lo que es interesante es que sus relatos individuales de la resurrección difieren completamente de Marcos y de los otros. De hecho, cada uno de los testimonios tiene más material propio que en común con los otros. Esto crea un problema al querer armonizar las versiones. Pero este problema no es nada comparado con el de explicar cómo cada uno pudo testificar independientemente de la resurrección si la resurrección nunca ocurrió. Segundo, la ubicación de la tumba de Jesús era bien conocida por todos, de modo que si Jesús no hubiera resucitado de la muerte, si su cuerpo hubiera quedado en la tumba, habría sido fácil de comprobar. Los seguidores de Jesús, que habrían de sufrir persecución por causa de su fe, así como los opositores de Jesús que habrían de intentar desvirtuar la versión cristiana, habrían tenido motivo para comprobar lo que había pasado. Pero todos estuvieron de acuerdo en que la tumba estaba vacía. ¿Cómo se puede explicar este acuerdo? Tercero, relacionado con el punto segundo. Nadie discute que la iglesia cristiana comenzó en Jerusalén solo unas pocas semanas después de la crucifixión de Jesús. Su crecimiento fue explosivo, y el contenido del mensaje que causó la explosión fue que Jesús era el Mesías, el Señor de todos, como quedó demostrado por sus milagros y su resurrección. Véase Hechos capítulo 2, versículo 16. Los evangelios no están presentando a su audiencia a una figura desconocida en el pasado distante. Están hablando de alguien que es contemporáneo a su audiencia. ¿Cómo podría explicarse este crecimiento? Cuarto, como lo señalé antes, el relato de la resurrección carece de las características comunes a las narraciones legendarias posteriores, y en cambio incorpora muchas de las características comunes a un informe basado en testimonios presenciales. Hay, por ejemplo, muchos detalles, buena parte de los cuales son irrelevantes a la línea de la historia. Para dar una ilustración, Marcos menciona el nombre de un bien conocido miembro del Sanedrín, un concejal judío, quien donó una tumba para Jesús, José de Arimatea. Ahora bien, si alguien va a inventar una historia, no va a incluir un detalle como este. No se incluiría ningún nombre de una persona prominente, pues esta sería fácil de interrogar. Hay también un poco de material contraproducente. Las fábulas no lo tienen. La función de las mujeres en la historia, por ejemplo, podría en el contexto del siglo I dañar el testimonio de los autores. Ellas, como lo dije en una carta anterior, fueron tenidas por embusteras incurables. Y finalmente, en las narraciones hay una falta total de reflexión teológica. Leyendas posteriores no dejan nada sin explicar. En cambio, los relatos de los evangelios contienen muchas cosas confusas que los autores simplemente mencionan pero que dejan en nebulosas. Por ejemplo, Jesús le dice a María Magdalena en Juan 20, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre». ¿Por qué no? El autor no lo dice. Hoy día los teólogos siguen buscándole una explicación. Podrían darse numerosos otros ejemplos. Quinto, la conversión de Pablo es inexplicable excepto sobre la base de lo que él mismo dice, un encuentro con el Señor resucitado. Véase Hechos, capítulo 9 y 1 Corintios 15. Aquí tenemos a alguien completamente opuesto al cristianismo que incluso fue testigo del apedreamiento de uno de sus predicadores, y en un momento se convierte. De igual manera, Jacobo, el hermano de Jesús, era también alguien que no creía en Jesús hasta que el Señor se le apareció. 1 Corintios 15, versículo 7.
encontramos esta increíble referencia en Marcos 3 y Juan 7. Más material contraproducente que respalda su credibilidad. ¿Qué explica esta conversión sino la auténtica resurrección? Sexto. Pablo nos da una lista de las apariciones que ocurrieron después de la resurrección. Se encuentra en 1 Corintios 15, carta escrita entre 15 y 20 años después de la resurrección. Aquí está tratando de convencer a algunos cristianos de que la resurrección de Jesús en verdad ocurrió, y para lograrlo hace una lista de las apariciones de Cristo a los apóstoles, a Jacobo y a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice. 1 Corintios 15, versículo 6. La intención de hablar de ese gran número de personas vivas que vieron a Cristo resucitado es decir, si no me creen, la evidencia todavía está aquí. Vayan y pregunten a quienes lo vieron con sus propios ojos. En cualquier corte de justicia, esto sería tomado como una fuerte evidencia. Séptimo. No hay forma de explicar la transformación de los discípulos excepto sobre la base de la resurrección, que es la misma base que ellos ofrecen. Si se compara a los discípulos antes de la muerte de Jesús con los discípulos después de las apariciones posteriores a la resurrección, se podrá apreciar un mundo de diferencia. Un día están atemorizados y escondidos. Al siguiente día están frente a audiencias hostiles predicándoles. ¿De qué? De la resurrección. Octavo. Finalmente no hay motivo para que los discípulos inventaran esa historia. No tenían nada que ganar y todo que perder. Tampoco hay nada que pudiera llevarnos a creer que estaban dispuestos a inventar una historia como esa, ni que eran el tipo de personas capaces de inventar una historia tan increíble. Tampoco hay nada que sugiera que podían fabricar con éxito una historia así, ni siquiera en el caso que hubiesen querido. En resumen, la negación de la resurrección no tiene nada que la respalde como una hipótesis histórica, mientras que reconocer la resurrección tiene todo lo necesario para ser una hipótesis histórica. Este, en pocas palabras, es mi argumento histórico a favor de la resurrección. Quisiera concluir mi obra maestra con unas cuantas palabras sobre otras posibles explicaciones de la resurrección que usted mencionó en su última carta. ¿Podría alguien haberse robado el cuerpo? ¿Quién pudo hacerlo? ¿Quién habría tenido interés en hacer algo así? De haberlo intentado, ¿cómo habrían podido burlar la guardia romana, cuyas vidas estaban en juego si se descuidaban? ¿Y cómo se explican las apariciones después de la resurrección? ¿Serían alucinaciones de los discípulos que les hicieron ver a Jesús? ¿Cómo se explica la tumba vacía? Por otra parte, las apariciones no tuvieron las cualidades de alucinaciones. Ocurrieron durante un tiempo relativamente prolongado. Ocurrieron a grupos de personas al mismo tiempo que hablaron e incluso comieron con la alucinación. Los discípulos no estaban en condiciones de tener alucinaciones, y las apariciones transformaron a quienes fueron objeto de ellas. Las alucinaciones no tienen ese efecto. ¿Pudo Jesús haber urdido todo eso? ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Cómo se puede urdir una muerte rodeado de ejecutores expertos en matar y una resurrección? ¿Sería esto congruente con algo más que sabemos sobre el carácter de Jesús y los discípulos? ¿Cómo se explican las apariciones a Pablo, Jacobo y a los 500? ¿Cómo se explica la transformación que experimentaron los discípulos? En una palabra, papá, no hay ni la más remota posibilidad de que las cosas hayan ocurrido en forma diferente a como lo relatan los discípulos. Estoy de acuerdo con usted en que esto es en un nivel difícil de creer porque va contra lo que vemos todos los días. La gente que muere permanece muerta. Pero no creo que podamos usar nuestra experiencia general ordinaria para excluir la posibilidad de que algo realmente extraordinario pudiera ocurrir si en efecto tenemos buena evidencia para creer que ocurrió. Piense en esto.
¿Hay alguna cosa ordinaria que existe que no haya sido extraordinaria cuando empezó a existir? Sea que uno acepte o no la evolución o el creacionismo, la aparición de la primera jirafa o el primer elefante, y por cierto la aparición del primer Homo sapiens, debe haberle parecido algo extraordinario a quienes lo vieron. Ahora tales animales y las personas son comunes y no impresionan a nadie. La resurrección es más o menos así también. La vida resucitada de Jesús es la primera instancia de algo que con el tiempo será universal. Él es la primera ilustración de lo que humanos llegarán a ser, de lo que divinamente se ha determinado que sean. Él es, en efecto, el primer ser humano verdadero. Jesús es, si usted quiere, la primera mariposa en salir del capullo. No nos impresiona porque nosotros seguimos atrapados dentro del capullo, pero los gusanos volarán. O para darle un pequeño giro a la ilustración, Jesús es el primer huevo que llegue a término y se transforme en un bebé recién nacido. Pero si usted nunca ha visto a un bebé completamente formado, le costará creer que ese huevo microscópico fertilizado puede llegar a ser una persona. Lo creemos ahora solo porque este acontecimiento extraordinario es común a nosotros. Pero ¿es realmente la resurrección de Jesús algo más milagroso que el milagro del proceso del nacimiento? Sin duda que ahora parece más extraordinario, pero si estoy en lo cierto, papá, dentro de poco será la regla universal. Todos estamos destinados a resucitar en el día final. Lo que sin embargo es trágico, y termino con esto, es que la Biblia es bien dura al señalar que muchos de estos huevos no fecundarán. Todos habrán de resucitar un día, pero no todos resucitarán a vida eterna con Dios, lo que Dios siempre ha querido para nosotros. Para ser una persona nacida de nuevo ahora y en la eternidad, es necesario confiar en la forma de nacimiento que ofrece Dios. Para seguir con la ilustración, el único cordón umbilical que tenemos con Dios es Jesucristo. Cuando decidimos cortar esta línea de unión, nacemos muertos. En el griego la palabra infierno es Gena, que era un gran vertedero de basura que ardía permanentemente en las afueras de Jerusalén. La imagen se adapta muy bien a la ilustración, papá. Los que se autoabortan del plan de Dios se transforman en lo que nunca se deseó que fueran los seres humanos, rechazados. Son seres muertos que no tienen lugar entre los vivos. Lo animo, papá, más bien le imploro. No se autosepare del Señor Jesucristo. No lo rechace. Todo lo que se determinó que usted fuera, todos los anhelos de su corazón, su necesidad de amor, de esperanza, de significado, de felicidad, todo eso es un hecho en la relación con Dios mediante Cristo. Usted fue hecho para esto. Dios lo quiere para usted. Él sufrió la muerte en la cruz para que usted lo pudiera alcanzar. Todo lo que le digo, lo digo con amor y esperanza. Greg.